Esa noche, mientras firmaba los papeles del asilo, mis 3 hijos no me miraron a los ojos ni una sola vez. Acabábamos de enterrar a su padre. Yo aún llevaba puesto el vestido negro del velorio. Todavía podía oler las flores marchitas del ataúd. Y ellos ya habían decidido deshacerse de mí. Me llamo Julieta Cervantes. Tengo 60 años. Y lo que voy a contarte no es solo la historia de cómo mis hijos me abandonaron. Es la historia de cómo descubrí quién era yo realmente cuando ya no les importaba. Porque 3 días después de que me dejaran en aquel lugar frío, con olor a desinfectante y soledad, mi rostro apareció en todos los noticieros del país. Había ganado $22 millones en la lotería. Y mis hijos, mis 3 hijos, regresaron. Pero ya no era la misma mujer que habían dejado atrás. Déjame llevarte al principio, no al día del asilo. Más atrás, al día en que todo comenzó a romperse sin que yo lo notara. Era un martes de octubre. Recuerdo la fecha porque era el cumpleaños de Roberto, mi esposo. Cumplía 65 años. Yo preparé su pastel favorito. 3 leches con fresas frescas. La cocina olía a vainilla y leche condensada. Puse la mesa con el mantel bordado que mi madre me regaló cuando me casé. Roberto entró a la cocina apoyándose en su bastón. Llevaba meses enfermo, cáncer de páncreas. Los doctores nos habían dado 6 meses, pero Roberto era terco. Ya llevábamos 10. Julieta, me dijo con esa voz ronca que ya no era la suya. ¿Llamaste a los muchachos? Los muchachos, así les decía, como si todavía fueran niños jugando en el patio. Sí, mi amor, ya vienen. Mentí. La verdad es que sí los había llamado. Rodrigo, el mayor, me dijo que tenía una junta importante. Patricia, mi única hija, dijo que los niños tenían clases de natación. ¿Y Daniel, el menor? Daniel ni siquiera contestó. Pero a Roberto no le dije nada de eso. Solo encendí las velitas del pastel y canté las mañanitas yo sola, mientras él cerraba los ojos y sonreía como si escuchara un coro completo. Esa fue la última vez que vi a Roberto sonreír. Después de apagar las velas, Roberto me tomó de la mano. Tenía los dedos fríos, delgados como ramas secas. Julieta, quiero que me prometas algo. Lo que sea, mi amor. Él señaló hacia la sala. En la pared estaba colgada una fotografía vieja, en blanco y negro. Era de nuestro día de bodas. Yo tenía 22 años. Roberto, 25. Estábamos parados frente a la iglesia de San Miguel, con las manos entrelazadas y esa mirada de quien cree que el amor lo puede todo. Cuando yo ya no esté, prométeme que vas a ser feliz. Me reí, una risa nerviosa, incómoda. No digas eso, Roberto. Tú no te vas a ningún lado. Pero él apretó mi mano con más fuerza de la que creía que le quedaba. Prométemelo, Julieta. No dejes que nadie te quite esa sonrisa. Ni siquiera ellos. No entendía a qué se refería con ni siquiera ellos. O tal vez sí lo entendí, pero no quise verlo. Roberto murió 4 semanas después. Fue un viernes por la tarde. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano. Él abrió los ojos, me miró con esa ternura que me acompañó durante 38 años de matrimonio, y susurró, «Gracias por todo, mi reina». Y se fue, así, en silencio, sin drama, como quien apaga una vela con un suspiro. Lloré durante horas, lloré como no había llorado nunca, pero no estaba sola. Mis 3 hijos llegaron al hospital. Rodrigo con su traje gris de ejecutivo, Patricia con sus lentes de sol aunque ya era de noche, Daniel con esa mirada distante que siempre tenía cuando algo le incomodaba. Los abracé, lloré en sus hombros, pensé que al menos en ese momento tan terrible, estaríamos unidos, pero fue en el velorio cuando todo cambió. El velorio fue en la funeraria San Rafael, flores blancas por todas partes, el ataúd cerrado, porque Roberto no quiso que lo vieran así, tan delgado, tan vacío. Yo estaba sentada en la primera fila, con las manos entrelazadas sobre el regazo. La gente pasaba, me daba el pésame, decía cosas como, «Está en un lugar mejor», o «Fue un gran hombre». Yo solo asentía, no tenía fuerzas para hablar. Rodrigo, Patricia y Daniel estaban a mi lado, o eso creía, porque cuando me levanté para ir al baño, los escuché. Estaban en el pasillo lateral, hablando en voz baja, pero no lo suficientemente baja. «No podemos dejarla sola en esa casa», dijo Rodrigo. «Es demasiado grande, y ella ya no tiene a papá para cuidarla». «¿Y qué sugieres?», preguntó Patricia. «¿Que se venga a vivir con alguno de nosotros?» «Yo no tengo espacio»,
dijo Daniel rápidamente. Además, ya sabes cómo es mamá, siempre queriendo opinar en todo. Me quedé paralizada detrás de la puerta. Sentí cómo algo dentro de mí se partía en dos. Hay un asilo muy bueno en Coyoacán, dijo Rodrigo. Tiene jardines, enfermeras las 24 horas. Podemos dividir los gastos entre los tres. ¿Un asilo? Patricia sonaba dudosa. ¿No es muy pronto? Es lo mejor para ella, insistió Rodrigo. Así va a estar bien cuidada. Y nosotros, nosotros podemos seguir con nuestras vidas. Nadie dijo nada más. Regresé al baño. Me miré en el espejo. Tenía los ojos rojos, hinchados, el rímel corrido. Y en ese momento entendí algo terrible. Para mis hijos, yo ya no era su madre. Era un problema que había que resolver. 3 días después del funeral, Rodrigo llegó a la casa con unos papeles en la mano. Mamá, tenemos que hablar. Yo estaba en la cocina, preparando café. El mismo café que Roberto tomaba todas las mañanas. Todavía no sabía cómo dejar de preparar 2 tazas. ¿De qué quieres hablar, hijo? Él puso los papeles sobre la mesa. Eran documentos de ingreso al asilo. Es por tu bien, mamá. Vas a estar mejor ahí. Nosotros te vamos a visitar cada semana, te lo prometo. Miré los papeles. Luego lo miré a él. Y en sus ojos no vi amor. Vi alivio, como quien se quita un peso de encima. Firmé los documentos sin decir una palabra. Y esa misma tarde me llevaron. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera yo sabía en ese momento, era que en el bolsillo de mi abrigo llevaba un billete de lotería. Un billete que Roberto había comprado 2 semanas antes de morir. Y ese billete, ese maldito billete, iba a cambiarlo todo. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. El asilo San Francisco de Asís estaba en una calle tranquila de Coyoacán. Tenía paredes color rosa pálido, ventanas con rejas blancas y un jardín pequeño con bugambilias moradas. Parecía un lugar agradable. Parecía. Rodrigo me acompañó hasta la recepción. Patricia y Daniel dijeron que tenían cosas que hacer. No los volví a ver ese día. Aquí va a estar muy bien, mamá, dijo Rodrigo mientras una enfermera revisaba mis papeles. Mira, tiene jardín. Puedes salir a caminar cuando quieras. Yo no dije nada. Solo abracé mi bolsa contra el pecho. Dentro llevaba 3 cosas. Mi cartera, una foto de Roberto y yo en Acapulco y el billete de lotería que él había comprado. No sé por qué no lo tiré. Tal vez porque era lo último que Roberto había tocado con sus propias manos. Tal vez porque en el fondo todavía quería creer en los milagros. La enfermera me llevó a mi habitación. Era pequeña, una cama individual con sábanas blancas, una mesita de noche, una silla de plástico junto a la ventana. Las paredes estaban vacías, sin fotografías, sin recuerdos, sin nada que dijera, aquí vive Julieta Cervantes. Rodrigo puso mi maleta sobre la cama. Bueno, mamá, yo tengo que irme, pero te vengo a ver el domingo, ¿sí? Me dio un beso rápido en la frente, como quien cumple con un deber, y se fue. Me senté en la silla junto a la ventana y miré hacia afuera. El jardín estaba vacío. Solo había una señora mayor en silla de ruedas, dormida bajo la sombra de un árbol. Y fue ahí, en ese silencio pesado y extraño, cuando empecé a recordar cómo habían sido las cosas antes de la enfermedad, antes del velorio, antes de que mis hijos me miraran como si fuera un estorbo. Recordé cuando Roberto y yo éramos jóvenes, cuando todo era posible. Conocí a Roberto cuando yo tenía 21 años. Él trabajaba en una ferretería del centro. Yo acababa de terminar la preparatoria y ayudaba a mi padre en su taller de costura. Un día entré a la ferretería buscando hilo de cobre para una lámpara que mi padre estaba reparando. Roberto estaba detrás del mostrador. Tenía el cabello negro peinado hacia atrás, una camisa blanca remangada y esa sonrisa que me hizo olvidar por completo para qué había entrado. ¿En qué puedo ayudarle, señorita?, me preguntó. Yo me quedé muda, literalmente. No pude hablar. Él se rió. No de mí, conmigo. ¿Hilo de cobre? Tenemos de varios calibres. Venga, le enseño. Me llevó al fondo de la tienda y me mostró los rollos de cable. Yo asentía sin escuchar una palabra. Solo podía pensar en lo bonitos que eran sus ojos. Color café oscuro, como el piloncillo. Compré 3 metros de cable que no necesitaba. Y volví al día siguiente. Y al otro. Y al otro. La 4ª vez que entré, Roberto me estaba esperando en la puerta. Ya sé que no viene por el cable, me dijo sonriendo. ¿Ah, no?, le dije fingiendo sorpresa. No,
Viene a verme a mí. Yo me puse roja como jitomate, pero no lo negué. Nos casamos 6 meses después. Roberto no era rico, no tenía estudios universitarios, no me prometió una casa grande ni viajes a Europa, pero me prometió algo que valía más que todo eso. Me prometió que nunca me dejaría sola, y cumplió. Durante 38 años, Roberto cumplió. Cuando nació Rodrigo, yo tuve complicaciones. Los doctores me dijeron que no podría tener más hijos. Roberto me abrazó esa noche en el hospital y me dijo: con 1 o con 10, Julieta, tú y yo somos una familia completa. Pero 2 años después quedé embarazada de Patricia, y 3 años más tarde, de Daniel. Los doctores lo llamaron un milagro. Roberto lo llamó terquedad de Dios. Criamos a nuestros 3 hijos en una casa de 2 pisos en la colonia del Valle. No era una mansión, pero tenía un patio trasero con un limonero que Roberto plantó cuando nació Rodrigo. Cada verano, ese árbol se llenaba de limones. Yo hacía limonada para los niños y agua de Jamaica para Roberto. Los domingos comíamos todos juntos. Yo cocinaba mole, arroz rojo, frijoles de la olla. Roberto ponía música de Los Panchos en el tocadiscos. Los niños jugaban en el patio hasta que caía la noche. Éramos felices, o al menos yo creía que éramos felices, pero los hijos crecen, y cuando crecen, se van. Rodrigo fue el primero en irse. Consiguió un trabajo en una empresa de tecnología. Se casó con una mujer llamada Valeria, que siempre me miraba como si yo fuera una campesina que no sabía comportarse. Se mudaron a una casa en Polanco. Dejó de visitarnos los domingos. Estoy muy ocupado, mamá, me decía cada vez que lo llamaba. Pero pronto nos vemos, te lo prometo. Patricia también se fue. Estudió diseño gráfico. Se casó con un arquitecto. Tuvieron 2 hijos. Compraron una casa en Cuernavaca. Yo le preguntaba cuándo podía conocer a mis nietos. Ella me decía: cuando tengan un poco más de edad, mamá. Todavía están muy chiquitos. Los nietos ya tenían 5 y 7 años. Daniel, el menor, nunca se casó. Nunca terminó la universidad. Trabajaba en una agencia de publicidad, pero cambiaba de trabajo cada 6 meses. Siempre tenía problemas de dinero. Siempre nos pedía prestado. Roberto le daba todo lo que podía. Es nuestro hijo, Julieta, me decía cuando yo me quejaba. No podemos dejarlo solo. Pero Daniel nunca nos devolvió ni un peso. Y cuando Roberto se enfermó, Daniel desapareció. Yo seguía en la casa, cocinaba, limpiaba, esperaba. Cada domingo ponía la mesa para 5 personas, aunque sabía que nadie vendría. Roberto me decía: no los presiones, Julieta, ya tienen sus vidas. Pero yo veía la tristeza en sus ojos. Esa tristeza de un padre que lo dio todo y ahora se pregunta si valió la pena. Y cuando Roberto enfermó, cuando los doctores nos dijeron que solo le quedaban meses de vida, yo esperé que mis hijos regresaran. Esperé que entendieran que su padre los necesitaba, pero no regresaron. Rodrigo mandaba dinero para los medicamentos, pero no venía a visitarlo. Patricia llamaba por teléfono cada 2 semanas, pero siempre tenía prisa. Daniel simplemente no contestaba. Yo me quedé sola cuidando a Roberto, cambiándole las sábanas, dándole de comer, leyéndole el periódico en voz alta, aunque ya casi no podía escuchar. Y en esas noches largas, cuando Roberto dormía y yo me quedaba despierta escuchando su respiración débil, me preguntaba: ¿en qué momento perdí a mis hijos? ¿En qué momento dejaron de ser aquellos niños que corrían descalzos por el patio y me abrazaban cuando tenían miedo? ¿En qué momento se convirtieron en extraños? Ahora estaba aquí, en un asilo, mirando por la ventana un jardín vacío. Roberto había muerto, mis hijos me habían abandonado, y yo solo tenía un billete de lotería arrugado en el fondo de mi bolsa, un billete que Roberto compró la última vez que pudo caminar solo hasta la tienda de la esquina. Cuando volvió, me lo mostró con esa sonrisa pícara que siempre tenía cuando hacía algo que yo consideraba un desperdicio de dinero. Julieta, este es el bueno, lo siento en el corazón. Yo me reí y le dije que estaba loco, pero guardé el billete, porque era suyo, porque era lo último que me había dado antes de que todo se derrumbara. Saqué el billete de mi bolsa, lo miré, los números estaban borrosos, doblados, casi ilegibles, y pensé: ¿y si Roberto tenía razón? Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Pasé mi primera noche en el asilo sin dormir. La cama era dura, las sábanas olían a cloro, y cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Roberto. Lo veía sonriendo, lo veía enfermo, lo veía diciendo adiós.
A las 6 de la mañana, una enfermera tocó a mi puerta. «Señora Cervantes, es hora del desayuno». Me levanté. Me puse la misma ropa del día anterior. No tenía fuerzas para buscar otra cosa en la maleta. El comedor estaba en el primer piso. Era un salón grande con mesas redondas y sillas de plástico. Había unas 15 personas sentadas, todas mayores, todas con esa mirada perdida de quien ya no espera nada. Me senté sola en una mesa junto a la ventana. Una señora del comedor me trajo un plato con huevos revueltos, frijoles y 2 tortillas frías. Comí sin ganas, sin sabor. Todo me sabía a ceniza. Después del desayuno volví a mi habitación. No sabía qué hacer. En mi casa siempre tenía algo que hacer. Lavar ropa, cocinar, limpiar, regar las plantas del patio, llamar a mis hijos aunque no contestaran. Pero aquí no había nada que hacer. Solo esperar. Esperar a que pasara el día. Esperar a que alguien viniera a visitarme. Esperar a morir. Me senté en la silla junto a la ventana. Saqué la fotografía de Roberto y yo en Acapulco. Era de hace 20 años. Estábamos en la playa. Él tenía el brazo sobre mis hombros. Yo sonreía con los ojos cerrados porque el sol me daba de frente. Éramos felices. ¿Qué pasó? El domingo llegó. Rodrigo había prometido que vendría a visitarme. Yo me arreglé desde temprano. Me puse un vestido azul claro que Roberto siempre decía que me quedaba bien. Me peiné. Me puse un poco de labial rosa pálido. Me senté en la sala de visitas a las 10 de la mañana. Rodrigo había dicho que vendría a las 11. Pasaron las 11, las 12, la 1 de la tarde. Rodrigo no llegó. A las 3 de la tarde recibí un mensaje en mi celular. «Perdón, mamá. Surgió algo de último momento en el trabajo. Te veo la próxima semana. Cuídate». Guardé el teléfono. Me quité el labial con una servilleta y volví a mi habitación. Esa noche lloré por primera vez desde que había llegado al asilo. Lloré en silencio, con la cara hundida en la almohada, para que nadie me escuchara. Y me pregunté, ¿así se sentirá morir poco a poco? ¿Así se sentirá desaparecer sin que nadie lo note? Pasaron 3 días más. Patricia no llamó. Daniel tampoco. Rodrigo mandó otro mensaje. «Hola mamá, ¿cómo estás? Espero que bien. Pronto te voy a visitar». Yo no le respondí. ¿Para qué? El miércoles por la mañana decidí salir a caminar por el jardín. Necesitaba aire. Necesitaba recordar que todavía estaba viva. El jardín era más pequeño de lo que parecía desde mi ventana. Solo había un camino de piedra que rodeaba las bugambilias y 3 bancas de madera bajo los árboles. Me senté en una de ellas. Había una señora sentada en la banca de al lado. Era mayor que yo, tal vez 75 años. Tenía el cabello blanco recogido en un chongo y llevaba un suéter tejido de color verde. «Buenos días», me dijo con una sonrisa suave. «Buenos días», respondí sin ganas. «¿Llevas mucho tiempo aquí?», me preguntó. 4 días. Ella asintió. «Yo llevo 3 años. 3 años. No podía imaginarme estar aquí 3 años. Ni siquiera podía imaginarme 3 meses. ¿Tus hijos te visitan?», le pregunté. Ella sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa triste, resignada. Al principio sí. Los primeros meses venían cada semana, después cada 2 semanas, después una vez al mes. Ahora ya ni siquiera llaman. Su voz no temblaba. No había rencor, solo aceptación. «Pero ya me acostumbré», continuó. «Aquí una aprende que lo único que nos queda es nosotras mismas». No supe qué decirle. Solo asentí y miré hacia el cielo. Estaba nublado. Parecía que iba a llover. La señora se levantó despacio, apoyándose en su bastón. «Me llamo Socorro. Si necesitas hablar con alguien, aquí estaré». «No tengo muchas cosas que hacer». Se fue caminando despacio hacia el edificio. Yo me quedé sentada en la banca, mirando las bugambilias moverse con el viento. Y pensé en lo que Socorro había dicho. Lo único que nos queda es nosotras mismas. Esa tarde, mientras estaba en mi habitación, recordé el billete de lotería. Lo saqué de mi bolsa. Estaba más arrugado que antes. Los números casi no se veían. No sé por qué, pero de pronto sentí una necesidad urgente de verificarlo. No porque creyera que había ganado. Eso era imposible. Pero porque necesitaba hacer algo. Necesitaba sentir que todavía tenía algún control sobre mi vida. Busqué en mi celular la página de la Lotería Nacional. Encontré la sección de resultados. Escribí la fecha del sorteo. 2 semanas atrás, el día antes de que Roberto muriera. Aparecieron los números ganadores. Miré el billete. Miré la pantalla. Volví a mirar el billete.
El corazón me empezó a latir tan rápido que sentí que se me iba a salir del pecho. Los números coincidían, todos, cada uno. Me quedé paralizada. El celular casi se me cae de las manos. No podía ser. No podía ser real. Volví a verificar. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Los números seguían siendo los mismos. Había ganado. $22 millones. Roberto tenía razón. Me senté en la cama. El billete temblaba en mis manos. O tal vez era yo quien temblaba. $22 millones. ¿Qué se hace con $22 millones? ¿Qué hace una mujer de 60 años abandonada en un asilo con $22 millones? Pensé en mis hijos, en Rodrigo con su traje gris y su promesa de visitarme la próxima semana, en Patricia con sus lentes oscuros y sus excusas, en Daniel con su silencio. Pensé en cómo me habían dejado aquí, sin mirar atrás, sin preguntarse si estaba bien, sin importarles si me sentía sola. Y algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, despertó. No era odio, no era venganza, era claridad. Por primera vez en años vi las cosas como realmente eran. Mis hijos no me amaban, me soportaban, pero ahora yo tenía algo que ellos querían. Y por primera vez desde que Roberto murió, sonreí. Al día siguiente, decidí no decirle a nadie sobre el billete. Todavía no. Primero necesitaba pensar, necesitaba planear. Guardé el billete en el fondo de mi maleta, envuelto en un pañuelo de Roberto, y seguí mi rutina como si nada hubiera pasado. Desayuné en el comedor, caminé por el jardín, saludé a Socorro, pero por dentro todo había cambiado, porque ahora sabía algo que mis hijos no sabían. Ahora yo tenía el poder, y ellos todavía me creían una vieja abandonada, sin valor, sin importancia. Pero pronto iban a descubrir quién era realmente Julieta Cervantes. Pronto iban a descubrir que su madre no era tan fácil de olvidar. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Pasaron 5 días desde que descubrí que había ganado la lotería. 5 días en los que no le dije nada a nadie. Cada mañana me despertaba y por un segundo olvidaba dónde estaba. Luego veía las paredes blancas del asilo, la ventana con rejas, la silla de plástico, y recordaba. Pero ahora era diferente. Ahora, cada vez que me sentía pequeña, invisible, olvidada, tocaba el fondo de mi maleta. Sentía el pañuelo de Roberto, sentía el billete guardado dentro, y respiraba, porque ese billete no era solo papel, era mi voz, era mi dignidad, era la prueba de que Roberto seguía cuidándome, incluso desde donde estuviera, pero todavía no sabía qué hacer con él. ¿Debía ir a cobrarlo? ¿Debía decirle a mis hijos? ¿Debía quedarme callada? Cada opción me daba miedo, porque sabía que en el momento en que ese dinero se hiciera real, todo cambiaría, y yo no estaba segura de estar lista para ese cambio, así que seguía haciendo lo que siempre había hecho: esperar, callar, obedecer, porque eso era lo que había aprendido durante toda mi vida. El sábado por la mañana, Rodrigo finalmente vino a visitarme. Llegó a las 11. Yo estaba en la sala de visitas, sentada en un sillón de tela gastada, esperándolo desde las 10. Entró con prisa. Llevaba jeans y una camisa blanca. Traía su celular en la mano. Ni siquiera lo guardó cuando se sentó frente a mí. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» «Bien», mentí. Él asintió sin mirarme realmente. Sus ojos estaban en la pantalla del celular. «Qué bueno. Me da gusto que te estés adaptando, como si esto fuera unas vacaciones, como si yo hubiera elegido estar aquí». «¿Cómo están Patricia y Daniel?», le pregunté. «Bien, todos bien, ocupados, ya sabes, pero bien, ocupados, siempre ocupados». Rodrigo guardó el celular en su bolsillo y finalmente me miró. «Oye, mamá, necesito hablar contigo de algo importante». Mi corazón dio un vuelco. Pensé, sabe del billete. De alguna forma se enteró, pero no sabía nada. «Necesitamos vender la casa». Me quedé helada. «¿La casa? ¿Nuestra casa?» «Sí, mamá. La casa de Del Valle. Ya no tiene sentido mantenerla. Tú estás aquí. Papá ya no está. La casa está vacía. Y los gastos son muchos. La luz, el agua, el predial, el mantenimiento. No vale la pena». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. La casa. Nuestra casa. La casa donde nacieron mis hijos, la casa donde Roberto plantó el limonero, la casa donde pasamos 38 años de nuestra vida. Pero ahí están todas mis cosas, los muebles,
las fotos, Ya lo sé, mamá. Por eso te estoy avisando. Vamos a ir este fin de semana a sacar lo que quieras guardar. Lo demás lo vamos a donar o vender. ¿Este fin de semana? ¿Tan rápido? Es que ya encontramos un comprador, un matrimonio joven. Nos ofrecen buen precio. Y la verdad, necesitamos el dinero. Necesitamos el dinero. No dijo, necesitas. Dijo, necesitamos. Como si la casa fuera de él. Como si Roberto y yo no hubiéramos pagado cada ladrillo, cada ventana, cada puerta con nuestro trabajo. ¿Y si yo no quiero vender? Pregunté con voz temblorosa. Rodrigo suspiró. Ese suspiro que usaba cuando yo decía algo que él consideraba absurdo. Mamá, sé realista. Tú ya no puedes vivir sola, y nosotros no podemos estar pagando una casa vacía. Es lo mejor para todos, para todos. Siempre decía para todos, pero en realidad quería decir para mí. Además, continuó, con el dinero de la venta podemos pagar el asilo por adelantado. Así no tenemos que estar preocupándonos cada mes. Ahí estaba. La verdad, no le importaba la casa. No le importaba si yo quería conservarla. Le importaba no tener que pagar más. Me quedé callada. Porque eso era lo que siempre hacía. Callarme, aceptar, no causar problemas. Está bien, dije finalmente. Rodrigo sonrió. Se puso de pie. Sabía que ibas a entender, mamá. Eres muy lista. Bueno, te dejo. Tengo que ir a comer con Valeria. Pero el domingo paso por ti para que veas la casa por última vez. ¿Sale? Asintió sin esperar mi respuesta. Me dio un beso rápido en la frente y se fue. Yo me quedé sentada en el sillón, mirando la puerta por donde había salido. Y me di cuenta de algo terrible. Para Rodrigo, yo ya no era su madre. Era un trámite, un pendiente, algo que había que resolver lo más rápido posible. Esa noche no pude dormir. Pensaba en la casa, en el limonero del patio, en la cocina donde preparé miles de comidas, en la sala donde Roberto y yo veíamos películas los viernes por la noche, en la habitación donde dormimos abrazados durante 38 años. Iban a venderla, iban a borrar todo eso, como si nunca hubiera existido. Y yo solo había dicho, está bien, porque eso era lo que siempre hacía, decir que sí, callarme. No pelear, pero mientras estaba acostada en esa cama dura del asilo, mirando el techo blanco, algo empezó a cambiar dentro de mí. Una voz pequeña, una voz que llevaba años dormida, una voz que sonaba mucho a Roberto. No dejes que nadie te quite esa sonrisa, ni siquiera ellos. Me levanté de la cama, saqué el billete de lotería de mi maleta. Lo miré bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. 22 millones de dólares. Con ese dinero podía hacer lo que quisiera. Podía comprar 10 casas, podía viajar por el mundo, podía vivir en un hotel de 5 estrellas el resto de mi vida. Pero no se trataba del dinero, se trataba de algo más profundo. Se trataba de que por primera vez en años, yo tenía una decisión que tomar, una decisión que nadie más podía tomar por mí. Y en ese momento supe que no podía seguir callándome. No podía seguir aceptando todo sin decir nada, porque si seguía así, iba a desaparecer. Iba a convertirme en esa señora del jardín que nadie visitaba. Iba a convertirme en una sombra. Y yo no quería ser una sombra. Yo quería ser Julieta Cervantes, la mujer que Roberto amó, la mujer que crió 3 hijos, la mujer que todavía tenía voz, aunque mis hijos ya no quisieran escucharla. El domingo, Rodrigo vino por mí al asilo. Esta vez trajo a Patricia y a Daniel. Los 3 llegaron en el coche de Rodrigo, un BMW negro, reluciente, costoso. Me subí en el asiento de atrás. Patricia iba en el asiento del copiloto. Daniel iba a mi lado, mirando su celular. Nadie me saludó más allá de un «Hola, mamá», sin voltear a verme. El camino a la casa fue silencioso. Rodrigo puso música en el estéreo, algo de rock en inglés. Yo miraba por la ventana. Las calles de la Ciudad de México pasaban rápido. Todo me parecía extraño, como si ya no perteneciera a este lugar. Cuando llegamos a la casa de Del Valle, sentí un nudo en la garganta. Ahí estaba, igual que siempre, la fachada amarilla, la puerta de madera, las ventanas con macetas de geranios que yo había plantado. Bajamos del coche. Rodrigo abrió la puerta con su llave. Entramos. El olor me golpeó primero. Olor a cerrado, a polvo, a abandono. Todo estaba igual. Los muebles, los cuadros, la mesa del comedor. Pero todo se sentía muerto, como si la casa supiera que la habíamos abandonado. Caminé despacio por la sala.
Toqué el respaldo del sofá donde Roberto se sentaba a leer el periódico. Pasé mi mano por la mesa donde cenábamos todos juntos. Patricia estaba en la cocina, revisando los cajones. «Mamá, ¿quieres algo de aquí? ¿Platos? ¿Ollas?» «No», dije con voz débil. «Ya no cocino». Daniel estaba en el patio, fumando un cigarro. Ni siquiera entró a la casa. Subí las escaleras. Entré a la habitación que había compartido con Roberto durante casi 4 décadas. La cama seguía ahí. Las sábanas estaban dobladas. Todo estaba en orden, como si Roberto fuera a llegar en cualquier momento. Me senté en la orilla de la cama. Cerré los ojos y por un momento, solo por un momento, sentí su presencia. «Julieta, no dejes que te borren». Abrí los ojos. Miré la fotografía de nuestra boda que seguía colgada en la pared y tomé una decisión. No iba a dejar que vendieran esta casa sin pelear. No iba a dejar que borraran todo lo que Roberto y yo construimos. Pero tampoco iba a decirles del billete. Todavía no. Primero necesitaba ver hasta dónde eran capaces de llegar. Necesitaba saber si todavía quedaba algo de amor en sus corazones, o si solo quedaba dinero. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. 2 días después de visitar la casa, recibí una llamada de Rodrigo. Yo estaba en el jardín del asilo, sentada en la misma banca donde había conocido a Socorro. El sol de la tarde calentaba suave. Las bugambilias se movían con el viento. «Mamá, te tengo buenas noticias», dijo Rodrigo con voz alegre. «Ya cerramos la venta de la casa. El matrimonio firmó ayer. En 2 semanas tenemos que entregarla». «2 semanas. ¿Y mis cosas?», pregunté. «Ya contratamos una empresa de mudanzas. Van a empacar todo y lo van a guardar en una bodega. Tú no te preocupes por nada». Una bodega. 38 años de vida guardados en cajas, en una bodega fría y oscura. «Rodrigo, ¿de verdad no hay otra opción?». Él suspiró, ese suspiro que ya conocía también. «Mamá, ya hablamos de esto. Es lo mejor. Además, el dinero nos viene muy bien. Patricia necesita ayuda para la colegiatura de los niños. Daniel tiene deudas. Y yo, bueno, Valeria y yo estamos pensando en cambiar de coche». Sentí algo amargo subir por mi garganta. El dinero de mi casa, la casa que Roberto y yo pagamos con nuestro sudor, iba a servir para pagar colegiaturas, deudas y un coche nuevo. «¿Y para mí?», pregunté con voz tan baja que casi no salió. «¿Queda algo para mí?». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Mamá, tú estás bien, estás en el asilo, tienes comida, tienes cuidado. ¿Qué más necesitas?». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada con el celular en la mano, mirando la pantalla que se había apagado. «¿Qué más necesitas?». Esa pregunta me dio vueltas en la cabeza durante horas. ¿Qué más necesitaba? Dignidad, respeto, que me vieran como algo más que una carga, que me preguntaran cómo me sentía, que me abrazaran de verdad, no de compromiso. Pero eso no se compraba con el dinero de ninguna casa. Esa noche, mientras estaba acostada en mi cama, tomé una decisión. Iba a cobrar el billete de lotería, pero no le iba a decir nada a mis hijos. Todavía no. Primero quería ver qué hacían. Quería ver si alguno de ellos, aunque fuera uno solo, venía a preguntarme cómo estaba de verdad. Si alguno se sentaba conmigo y me tomaba de la mano. Si alguno me decía: «Mamá, te extraño. Perdón por haberte dejado sola». Si eso pasaba, si tan solo uno de ellos mostraba un poco de amor verdadero, entonces yo compartiría todo con ellos. Todo. Pero si no pasaba, si seguían tratándome como un estorbo, como un gasto, como algo que había que resolver lo más rápido posible, entonces yo tomaría mis propias decisiones, y ellos iban a descubrir que su madre no era tan tonta como creían. Al día siguiente, le pedí permiso a la directora del asilo para salir unas horas. «Necesito hacer unos trámites en el banco», le dije. Ella me miró con desconfianza, como si una mujer de 60 años no pudiera hacer trámites sola. «¿Alguien la va a acompañar?». «No, puedo sola». Ella dudó, pero finalmente asintió. «Está bien, pero regrese antes de las 6. Después de esa hora cerramos la puerta principal». Me puse mi mejor vestido, el azul claro. Me peiné con cuidado. Me puse los aretes de perla que Roberto me regaló en nuestro 10º aniversario. Me miré al espejo, y por primera vez en semanas vi a Julieta Cervantes. No a la vieja del asilo, no a la madre abandonada. Vi a la mujer que todavía estaba viva. Tomé un taxi hasta las oficinas de la Lotería Nacional.
Quedaban en el centro de la ciudad. El tráfico estaba pesado. El taxista puso música norteña. Yo miraba por la ventana, con el billete guardado en mi bolsa, apretándolo con fuerza. Cuando llegué, había una fila de personas esperando, todos con billetes en la mano, todos con esa misma expresión de esperanza y duda. Esperé mi turno. El corazón me latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Finalmente, una señorita detrás del mostrador me hizo una seña. «Buenas tardes. ¿En qué le puedo ayudar?» «Vengo a verificar un billete», dije con voz temblorosa. Le entregué el billete. Ella lo escaneó en su computadora. Miró la pantalla. Luego me miró a mí. Luego volvió a mirar la pantalla. «Espere un momento, por favor». Se levantó y fue a hablar con un hombre de traje que estaba en una oficina al fondo. El hombre se puso de pie. Vino hacia mí caminando rápido. «Señora, ¿me puede acompañar, por favor?» Me llevó a una oficina privada. Mi corazón ya no latía. Estaba a punto de explotar. «Señora, este billete es ganador del premio mayor. $22 millones. Lo dijo como si fuera algo normal, como si me estuviera diciendo la hora. Yo no pude hablar, solo asentí. «Necesitamos que llene unos documentos, y vamos a tener que hacer una conferencia de prensa. Es obligatorio. Todos los ganadores tienen que aparecer en los medios. Es parte del protocolo. Conferencia de prensa. Medios. Mi rostro en la televisión. Mis hijos verían. Todo el país vería». «¿Cuándo sería la conferencia?», pregunté. «En 3 días. El viernes a las 11 de la mañana. Aquí mismo». 3 días. En 3 días, todo el mundo sabría que Julieta Cervantes, la vieja abandonada en un asilo, había ganado $22 millones. ¿Y mis hijos? Mis hijos también lo sabrían. «Está bien», dije. «Acepto». El hombre sonrió. «Excelente. Ahora vamos a proceder con los trámites. Necesito su identificación, su acta de nacimiento y...». Pasamos 2 horas llenando papeles. Firmé documentos que ni siquiera leí. Solo quería terminar. Solo quería salir de ahí antes de que todo se sintiera demasiado real. Cuando finalmente terminamos, el hombre me entregó un sobre manila. «Aquí tiene toda la información. El viernes a las 11 en punto. No llegue tarde. Y le recomiendo que venga con alguien de confianza. Va a ser un día muy largo». Tomé el sobre. Salí de la oficina. Bajé las escaleras despacio, agarrándome del barandal. Cuando salí a la calle, el sol ya estaba bajando. La ciudad estaba llena de ruido, de gente, de vida. Y yo me sentía como si estuviera flotando, como si todo esto le estuviera pasando a otra persona. Regresé al asilo justo antes de las 6. La directora me miró con esa misma cara de desconfianza. «¿Cómo le fue con sus trámites?» «Bien», dije. «Todo bien». Subí a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Y entonces todo me cayó encima. Había ganado $22 millones. En 3 días, todo el mundo lo sabría. Mis hijos lo sabrían. Y cuando lo supieran, cuando vieran mi rostro en la televisión, sonriendo, sosteniendo ese cheque gigante, ¿qué iban a hacer? ¿Iban a alegrarse por mí? ¿Iban a venir corriendo a abrazarme? ¿O iban a venir corriendo por el dinero? Ya sabía la respuesta. En el fondo, siempre la había sabido. Pero una parte de mí, una parte pequeña y tonta, todavía quería creer que mis hijos me amaban más que al dinero. Todavía quería creer que cuando me vieran en la televisión, lo primero que pensarían sería: «Qué bueno que mamá está bien. Qué bueno que algo bueno le pasó después de todo lo que ha sufrido». Pero sabía que no iba a ser así. Sabía que lo primero que pensarían sería $22 millones. Y en ese momento tomé otra decisión. No iba a decirles nada antes de la conferencia. Iba a dejar que se enteraran por la televisión. Iba a dejar que el mundo entero se enterara al mismo tiempo. Y después iba a ver qué hacían. Iba a ver si venían por amor o si venían por dinero. Los siguientes 2 días pasaron lentos, tan lentos que cada hora se sentía como un día entero. Socorro me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no, que solo estaba cansada. Rodrigo mandó otro mensaje. «Hola, mamá. La mudanza es el sábado. Ya no tienes que venir. Nosotros nos encargamos de todo. Cuídate». Patricia llamó una vez. Duró 3 minutos. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien. Ella dijo que tenía prisa y colgó. Daniel no dio señales de vida. Y yo seguí esperando el viernes, esperando que todo cambiara, porque sabía que después de ese día, nada volvería a ser igual.
El jueves por la noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en Roberto. ¿Qué haría él en mi lugar? Roberto siempre fue generoso, siempre perdonaba, siempre veía lo bueno en las personas, pero también era justo, y sabía reconocer cuando alguien lo estaba usando. Cerré los ojos, y lo escuché, tan claro como si estuviera a mi lado. Julieta, no les des nada hasta que demuestren que lo merecen. Abrí los ojos. Eso era exactamente lo que tenía que hacer. No iba a regalarles nada. No iba a ser la madre tonta que perdona todo y da todo sin pedir nada a cambio. Iba a ponerlos a prueba. Iba a ver quién era capaz de amarme sin esperar nada. Y solo entonces decidiría qué hacer con esos 22 millones de dólares. El viernes amaneció nublado. Parecía que iba a llover. Me levanté temprano. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, sentada en la orilla de mi cama, mirando el vestido azul claro que había colgado en la puerta del armario la noche anterior. Hoy era el día. Hoy todo el país iba a saber que Julieta Cervantes había ganado 22 millones de dólares. Y mis hijos también lo iban a saber. Me bañé despacio. Me puse crema en las manos. Me peiné con cuidado, recogiéndome el cabello en un chongo bajo, como me gustaba a Roberto. Me puse los aretes de perla. Me pinté los labios con ese color rosa suave que siempre usaba. Me miré al espejo. Y por primera vez en mucho tiempo, me vi bonita. No vieja, no abandonada, no invisible, bonita. A las 9 de la mañana, un coche negro llegó al asilo a recogerme. Lo había enviado la Lotería Nacional. El chofer era un señor mayor, amable, que me abrió la puerta y me ayudó a subir. ¿Nerviosa, señora?, me preguntó mientras arrancaba. Un poco, admití. Él sonrió por el espejo retrovisor. Es normal, pero no se preocupe. Va a salir todo bien. Usted solo tiene que sonreír y agradecer. Lo demás lo hacen ellos, sonreír y agradecer. Eso sonaba fácil, pero sabía que nada de esto iba a ser fácil. Llegamos a las oficinas de la Lotería Nacional a las 10:30. Ya había periodistas esperando afuera. Cámaras, micrófonos, gente con cámaras de celular. El chofer me ayudó a bajar. En cuanto puse un pie en la banqueta, los flashes empezaron a dispararse. «Señora Cervantes, ¿por aquí?» «Señora, ¿cómo se siente? Una foto, por favor». Me sentí mareada. Era demasiada luz, demasiado ruido. Pero entonces recordé algo que Roberto me había dicho una vez, muchos años atrás, cuando tuve que dar una presentación en la escuela de Rodrigo y estaba tan nerviosa que casi me desmayo. «Julieta, respira. Tú eres más fuerte de lo que crees». Respiré, alcé la cabeza y caminé hacia la entrada. Dentro del edificio me esperaba el mismo hombre de traje que me había atendido 2 días antes. Se llamaba Licenciado Ramírez. «Señora Cervantes, bienvenida. ¿Lista para su gran día?» «Lista», dije, aunque no estaba segura de estarlo. Me llevó a una sala grande. Había una mesa larga con micrófonos. Detrás, un fondo azul con el logo de la Lotería Nacional. Y frente a la mesa, al menos 30 periodistas sentados en sillas, todos con cámaras, grabadoras y libretas. «Siéntese aquí, por favor», me indicó el licenciado Ramírez, señalando una silla en el centro de la mesa. Me senté. Las piernas me temblaban. Las manos también. El licenciado Ramírez se sentó a mi lado. Tomó uno de los micrófonos. «Buenos días a todos. Gracias por venir. Hoy tenemos el honor de presentarles a la señora Julieta Cervantes, ganadora del premio mayor de la Lotería Nacional. 22 millones de dólares. Los flashes explotaron de nuevo. Las cámaras se movieron. Los periodistas empezaron a hacer preguntas al mismo tiempo. «Señora Cervantes, ¿cómo se siente? ¿Qué va a hacer con el dinero? ¿Tenía idea de que había ganado? ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene familia?» El licenciado Ramírez levantó la mano pidiendo silencio. «Por favor, una pregunta a la vez. La señora Cervantes responderá con gusto». Me acercó el micrófono. Yo lo tomé con manos temblorosas. Una periodista joven, de cabello corto y lentes rojos, levantó la mano. «Señora Cervantes, ¿cómo se enteró de que había ganado?» Tragué saliva. Mi voz salió más débil de lo que esperaba. Mi esposo compró el billete 2 semanas antes de morir. Yo lo guardé. Y cuando revisé los números, me di cuenta de que había ganado. ¿Su esposo falleció recientemente?» «Hace 3 semanas». Hubo un murmullo entre los periodistas. Algunos escribían rápido en sus libretas. Otros me miraban con compasión. Otro periodista, un hombre mayor con bigote, preguntó: «¿Y qué va a hacer con el dinero?»
Esa era la pregunta que todos querían saber, la pregunta que yo misma me había hecho 1000 veces. Respiré hondo, y por primera vez en mucho tiempo, dije la verdad. Todavía no lo sé, pero sé que quiero hacer algo bueno, algo que honre la memoria de mi esposo, algo que ayude a otras personas. El licenciado Ramírez sonrió. Excelente respuesta, señora Cervantes. Luego me entregó un cheque gigante. Uno de esos cheques de cartón que se usan para las fotos. Tenía mi nombre escrito con marcador negro. Julieta Cervantes, 22 millones de dólares. Sonría, por favor. Sonreí. Los flashes explotaron otra vez. Me sentí como una actriz en una película que no entendía. La conferencia duró 40 minutos más. Me hicieron todo tipo de preguntas. Algunas fáciles, otras no tanto. ¿Tiene hijos? Sí, 3. ¿Están aquí con usted? Silencio. No. ¿Por qué no? Esa pregunta me dolió más de lo que esperaba. Porque tienen sus vidas, sus trabajos, sus familias. La periodista de lentes rojos insistió. Pero usted acaba de ganar 22 millones de dólares. ¿No quisieron acompañarla? No sabía qué decir. No podía decirles la verdad. No podía decirles que mis hijos no sabían, que los había dejado afuera a propósito. Ellos se van a enterar cuando vean esto en las noticias, dije finalmente. Hubo otro murmullo, más fuerte esta vez, y en ese momento supe que había cometido un error. Acababa de darles la historia que querían, la historia de la madre abandonada que ganó millones y sus hijos ni siquiera estaban ahí. Cuando la conferencia terminó, el licenciado Ramírez me acompañó a una oficina privada. Señora Cervantes, necesitamos hablar de los siguientes pasos. El dinero va a estar disponible en su cuenta bancaria en 5 días hábiles. Mientras tanto, le recomiendo que contrate un abogado y un contador. Este tipo de premios atraen mucha atención, y no toda es buena. Asentí. Sabía a qué se refería. También le sugiero que no tome decisiones importantes inmediatamente. Tómese su tiempo. Piense bien qué quiere hacer. Muchas personas que ganan la lotería terminan arruinadas porque no saben manejar el dinero. Entiendo. Él me entregó una carpeta con documentos. Aquí tiene toda la información. Si necesita ayuda, puede llamarme. Mi número está en la primera página. Le agradecí y salí del edificio por la puerta trasera. El chofer me estaba esperando. Cuando subí al coche, finalmente pude respirar. Había terminado. Ya estaba hecho. Ya no había vuelta atrás. En unas horas, mi rostro estaría en todos los noticieros del país. Y mis hijos lo verían. Regresé al asilo a las 2 de la tarde. Me quité el vestido azul claro. Me puse ropa cómoda. Me acosté en la cama. Y esperé. Esperé a que sonara mi teléfono. Esperé a que Rodrigo, Patricia o Daniel me llamaran. Esperé a que me dijeran, «Mamá, vimos las noticias. ¿Estás bien? ¿Por qué no nos dijiste? ¿Necesitas algo?» Pero el teléfono no sonó. Pasaron las 3, las 4, las 5 de la tarde. Nada. A las 6 encendí la televisión de la sala común del asilo. Puse el canal de noticias. Y ahí estaba yo, mi rostro llenando la pantalla, sonriendo, sosteniendo el cheque gigante. El conductor del noticiero decía, «Una historia conmovedora». Julieta Cervantes, de 60 años, ganó 22 millones de dólares en la lotería apenas 3 semanas después de que falleciera su esposo. Lo más sorprendente, sus 3 hijos ni siquiera sabían que su madre había ganado. Se enteraron como todos nosotros, viendo las noticias. La cámara hacía un acercamiento a mi rostro, y yo, en esa imagen congelada, me veía tranquila, serena, como si supiera algo que nadie más sabía. Socorro estaba sentada a mi lado en el sofá de la sala común. Me tomó de la mano. «Julieta, ¿eres tú?» Asentí. «Sí, Socorro, soy yo». Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Dios mío, 22 millones de dólares. ¿Y tus hijos no sabían?» «No». «¿Y ya te llamaron?» Miré mi celular. La pantalla seguía apagada. «No, todavía no». Socorro apretó mi mano. «Van a llamar. Ya verás. En cuanto vean las noticias, van a venir corriendo». Yo sonreí. Una sonrisa triste. «Sí, Socorro. Van a venir corriendo». Pero no sabía si vendrían por mí o por el dinero. A las 7 de la noche, mi teléfono finalmente sonó. Era Rodrigo. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. «¿Mamá?» Su voz sonaba extraña, agitada, como si hubiera estado corriendo. «Dígame, Rodrigo». «Mamá, acabo de ver las noticias. ¿Es verdad? ¿Ganaste la lotería?» «Sí». Hubo un silencio largo.
¿Y por qué no nos dijiste? Porque quería ver si venías a visitarme sin saber que tenía dinero. Otro silencio, más largo, más incómodo. Mamá, yo iba a ir. Es que he estado muy ocupado. Ya lo sé, hijo. Siempre estás muy ocupado. No digas eso. Sabes que te quiero. ¿De verdad, Rodrigo? ¿De verdad me quieres? ¿O me quieres ahora porque tengo 22 millones de dólares? Él no respondió. Y en ese silencio, en ese largo y terrible silencio, encontré la respuesta que ya sabía. Voy para allá, dijo finalmente. Voy a ir al asilo ahora mismo. Tenemos que hablar. No hace falta, Rodrigo. Mañana nos vemos, con calma. Pero mamá, mañana, Rodrigo. Descansa. Yo también necesito descansar. Colgué antes de que pudiera decir algo más. 2 minutos después, sonó otra vez. Era Patricia. Luego Daniel. Los tres llamaron esa noche. Y los tres dijeron las mismas palabras. Mamá, tenemos que hablar. El sábado amaneció con lluvia. Una lluvia suave, constante, que golpeaba contra la ventana de mi habitación como pequeños dedos pidiendo entrar. Yo llevaba despierta desde las 5 de la mañana. No había podido dormir. Mi mente no dejaba de repetir las llamadas de la noche anterior, las voces de mis 3 hijos, todas diciendo lo mismo. Mamá, tenemos que hablar. No, mamá, qué alegría. No, mamá, qué bendición. No, mamá, ¿cómo te sientes? Solo, tenemos que hablar. Como si yo fuera un problema que resolver. Como si esos 22 millones de dólares fueran un asunto que discutir en una junta de negocios. A las 10 de la mañana, los 3 llegaron juntos al asilo. Yo estaba en la sala de visitas esperándolos. Llevaba puesto un vestido sencillo color beige, sin maquillaje, sin aretes. Quería que me vieran como realmente estaba. Una mujer de 60 años, cansada, sola, abandonada. Quería que sintieran algo, aunque fuera vergüenza. Rodrigo entró primero. Traía un paraguas cerrado en una mano. Llevaba pantalones de vestir y una camisa azul. Parecía que venía de una reunión importante. Detrás de él venía Patricia. Traía lentes oscuros aunque estaba lloviendo, un suéter blanco de cachemira, zapatos caros, y al final, Daniel, con jeans rotos, una sudadera gris y esa mirada de niño perdido que siempre tenía cuando necesitaba algo. Los 3 se sentaron frente a mí. Ninguno me abrazó. Ninguno me preguntó cómo había dormido. Rodrigo fue el primero en hablar. Mamá, necesitamos hablar sobre lo que pasó ayer. Ya lo sé, dije con calma. Por eso están aquí. Patricia se quitó los lentes. Tenía los ojos hinchados. ¿Había llorado? ¿O simplemente no había dormido? Mamá, ¿por qué no nos dijiste que habías ganado la lotería? Porque quería saber si venían a verme sin saber que tenía dinero. Silencio. Rodrigo se inclinó hacia adelante. Mamá, eso no es justo. Nosotros te queremos. Siempre te hemos querido. El dinero no tiene nada que ver. Lo miré directamente a los ojos. ¿De verdad, Rodrigo? ¿De verdad no tiene nada que ver? Porque hace una semana me dijiste que tenías que vender mi casa porque necesitabas dinero. Y ahora que yo tengo dinero, aparecen los 3 juntos, al mismo tiempo, para hablar. Patricia bajó la mirada. Daniel se rascó la nuca. Ese gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Mamá, es que esto es muy fuerte, dijo Patricia con voz temblorosa. Es mucho dinero. Y tú estás sola. Necesitas ayuda para manejarlo. ¿Ayuda? Repetí. ¿O necesitan que les dé una parte? Rodrigo se puso tenso. No es eso, mamá. Entonces dime, Rodrigo, ¿qué es? Él suspiró. Se pasó la mano por el cabello. Y finalmente dijo la verdad. Mamá, ese dinero debería ser de todos. Papá era nuestro padre también. Si él compró ese billete, si él ganó, entonces nosotros también tenemos derecho. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Derecho? Dije con voz que empezaba a quebrarse. ¿Ustedes creen que tienen derecho? Sí, dijo Rodrigo con firmeza. Somos tus hijos, somos familia. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero me obligué a mantenerme erguida. Familia, repetí. Ustedes quieren hablar de familia. Caminé hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo. Todo afuera se veía gris y borroso. ¿Dónde estaban cuando su padre se estaba muriendo? ¿Dónde estaban cuando yo pasaba noches enteras cuidándolo, cambiándole las sábanas, dándole de comer con cuchara porque ya no podía sostener el tenedor? Nadie respondió. ¿Dónde estaban en el velorio? Ustedes 3, parados en el pasillo, planeando meterme a un asilo, como si yo fuera basura, como si ya no sirviera para nada. Mamá, no fue así.
empezó a decir Patricia. Sí fue así, grité, y mi voz retumbó en toda la sala. Yo los escuché decir que era lo mejor para mí, que así ustedes podían seguir con sus vidas. Patricia empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de incomodidad, de vergüenza de haber sido descubierta. Me dejaron aquí, continué. Me trajeron a este lugar y me abandonaron. Rodrigo prometió que vendría a visitarme cada semana. No vino. Patricia dijo que me llamaría. No llamó. Y Daniel ni siquiera contestó el teléfono. Daniel seguía con la mirada en el piso. Y ahora, dije volviendo a sentarme frente a ellos, ahora que tengo dinero, ahora sí soy importante. Ahora sí soy familia. Rodrigo se frotó el rostro con las manos. Mamá, entiendo que estés enojada. Tienes razón. No hemos sido los mejores hijos, pero podemos cambiar. ¿Pueden qué, Rodrigo? ¿Pueden fingir que me quieren a cambio de dinero? Él no respondió. Patricia se secó las lágrimas con un pañuelo. Mamá, no es así. Nosotros sí te queremos, solo que la vida es difícil. Tengo que pagar la escuela de los niños. Rodrigo tiene gastos, Daniel tiene deudas. Y tú ahora tienes tanto dinero que no lo vas a poder gastar ni en 100 años. ¿Qué tiene de malo que nos ayudes? Ahí estaba, la verdad desnuda. No venían por amor, venían por dinero. Me quedé en silencio durante un largo rato. Los tres me miraban esperando que dijera que sí, que les diera lo que querían. Pero yo ya había tomado una decisión. Ese dinero, dije con voz firme, no es suyo, es mío. Roberto lo compró para mí, y yo voy a decidir qué hacer con él. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Rodrigo con un tono que ya no era amable. Era duro, casi amenazante. Voy a crear una fundación. Los tres me miraron sin entender. Una fundación en nombre de Roberto, para ayudar a personas mayores que han sido abandonadas por sus familias, para darles dignidad, para que no terminen como yo, olvidadas en un asilo mientras sus hijos venden sus casas y se gastan el dinero en coches nuevos. Rodrigo se puso de pie de golpe. ¿Estás loca? ¿Vas a regalar todo ese dinero? No lo voy a regalar, lo voy a usar para algo bueno. Pero nosotros somos tu familia, gritó Patricia. Nosotros deberíamos ser tu prioridad. La miré a los ojos y sentí algo que nunca había sentido antes, decepción profunda, absoluta, irreparable. Ustedes dejaron de ser mi prioridad el día que me dejaron aquí sin mirar atrás. Daniel finalmente habló. Su voz era suave, casi un susurro. Mamá, ¿de verdad no nos vas a dar nada? Lo miré. Mi hijo menor, el que siempre había sido mi consentido, el que Roberto defendía cuando yo me quejaba de que no terminaba nada, el que siempre tenía una excusa, una deuda, un problema. Daniel, si te doy dinero ahora, ¿qué vas a hacer con él? Él bajó la mirada. No lo sé. Pagar mis deudas, supongo. ¿Y después? Después, no sé, mamá. Empezar de nuevo. ¿Cuántas veces has empezado de nuevo, Daniel? ¿Cuántas veces tu padre y yo te dimos dinero para que empezaras de nuevo? Él no respondió. Si te doy dinero, continué, en 6 meses vas a regresar pidiendo más, y luego más, y luego más, hasta que no quede nada. Y cuando ya no haya nada, vas a desaparecer otra vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada, porque sabía que era verdad. Rodrigo tomó su paraguas. Está bien, mamá. Si esa es tu decisión, allá tú. Pero que quede claro, no esperes que vengamos a visitarte. No esperes que te llamemos. Si no nos consideras tu familia, entonces tú tampoco eres la nuestra. Sus palabras me dolieron. Me dolieron más de lo que jamás podría explicar. Pero no lloré. No les di esa satisfacción. Entiendo, dije simplemente. Patricia se puso de pie también. Se puso los lentes oscuros. Adiós, mamá. No dijo hasta luego. Dijo adiós. Daniel fue el último en levantarse. Me miró una última vez. Y por un segundo, solo por un segundo, vi al niño que había sido. Al niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Al niño que me decía, te quiero, mami, antes de dormir. Pero ese niño ya no existía. Adiós, mamá, dijo con voz rota. Y se fueron, los tres, juntos, como habían venido. Me quedé sentada en esa silla durante mucho tiempo, mirando la puerta por donde habían salido. La lluvia seguía cayendo, y yo había perdido a mis 3 hijos. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Libre de la mentira de que me querían.
libre de la esperanza de que algún día cambiarían, libre de la necesidad de complacerlos, de callarme, de aceptar todo sin decir nada. Había perdido a mis hijos, pero me había encontrado a mí misma. Después de que mis hijos se fueron, me quedé en la sala de visitas hasta que dejó de llover. Afuera, el cielo seguía gris, pero algo dentro de mí, algo había cambiado. No me sentía destrozada, no me sentía vacía, me sentía clara, como cuando limpias una ventana sucia y de pronto puedes ver todo lo que había del otro lado, todo lo que siempre estuvo ahí pero que no podías distinguir por el polvo y la mugre. Mis hijos no me amaban, no de verdad. Tal vez alguna vez lo hicieron, tal vez cuando eran pequeños, cuando me necesitaban, cuando yo era útil, pero ahora solo me veían como una fuente de dinero, o como un estorbo. Y yo había pasado años tratando de convencerme de que no era así, tratando de justificar sus ausencias, sus olvidos, sus desprecios, pero ya no podía seguir mintiéndome. La verdad dolía tanto que sentía como si algo se hubiera roto dentro de mi pecho. Pero también había alivio, porque ahora sabía, y saber la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en la mentira. Esa noche, saqué una libreta vieja que tenía guardada en mi maleta. Era una libreta que Roberto me había regalado años atrás. Tenía la portada de color café y las hojas amarillentas por el tiempo. Me senté en la cama, con la libreta sobre las piernas, y empecé a escribir. Escribí todo lo que quería hacer con ese dinero. No escribí nombres de mis hijos, no escribí darle tanto a Rodrigo, tanto a Patricia, tanto a Daniel. Escribí otra cosa. Escribí Fundación Roberto Cervantes, para la dignidad de los adultos mayores. Y debajo empecé a anotar ideas: hogares dignos para personas abandonadas, apoyo legal para adultos mayores maltratados, programas de salud mental, talleres de arte, música, lectura, acompañamiento emocional. Cada idea que escribía me llenaba de algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. Por primera vez desde que Roberto murió, sentía que tenía una razón para seguir adelante, no solo para sobrevivir, para vivir, para hacer algo que valiera la pena. Al día siguiente, domingo, busqué en internet abogados especializados en fundaciones. Encontré uno, una mujer. Se llamaba licenciada Mónica Herrera. Tenía buenas referencias. Había trabajado con varias organizaciones sin fines de lucro. Le mandé un correo explicándole quién era y qué quería hacer. Ella me respondió en menos de 2 horas. Señora Cervantes, sería un honor trabajar con usted. ¿Podemos reunirnos esta semana? Coordinamos una cita para el martes, en su oficina, en la colonia Roma. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la emoción. El lunes por la mañana, mi celular empezó a sonar. Era un número desconocido. Contesté con precaución. ¿Señora Cervantes? Sí, soy yo. Buenos días. Le hablo del programa Historias de Vida de Canal 11. Vimos su conferencia de prensa y nos encantaría invitarla a contar su historia en nuestro programa. Es un espacio donde las personas comparten experiencias que pueden inspirar a otros. Me quedé callada. ¿Contar mi historia? ¿En la televisión? No sé si sea buena idea, dije. Señora Cervantes, su historia es poderosa. Usted es una mujer que perdió a su esposo, fue dejada en un asilo, ganó la lotería y decidió hacer algo bueno con ese dinero. Hay millones de personas que necesitan escuchar eso, personas que se sienten solas, personas que han sido abandonadas por sus familias. Su historia les puede dar esperanza. Pensé en Socorro, en la señora del jardín que llevaba 3 años sin que sus hijos la visitaran. Pensé en todas las personas como yo, como nosotras, personas mayores que se volvieron invisibles para sus propias familias. ¿Cuándo sería?, pregunté. Podemos grabar la próxima semana. Usted decide el día. Está bien, acepto. Excelente. Le mando toda la información por correo. Colgué, y en ese momento supe que esto era parte de algo más grande. No se trataba solo de mí, se trataba de todas las Julietas del mundo, de todas las mujeres que habían sido olvidadas, y si mi historia podía ayudar aunque fuera a una sola persona, entonces valía la pena contarla. El martes fui a la oficina de la licenciada Mónica Herrera. Era una mujer joven, de unos 35 años, cabello oscuro recogido en una coleta, lentes de pasta, sonrisa amable. Señora Cervantes, es un placer conocerla, me dijo, estrechando mi mano con firmeza. Leí sobre usted en las noticias.
Su historia me conmovió mucho. Nos sentamos en su oficina. Era pequeña, pero acogedora. Había plantas en las ventanas, libros en los estantes, una foto de ella con una señora mayor que supuse era su madre. «Cuénteme», dijo Mónica, abriendo una libreta. «¿Qué quiere hacer exactamente con la fundación?» Le conté todo. Le hablé de Roberto, de cómo me habían abandonado mis hijos, de cómo había ganado la lotería, de cómo había decidido que ese dinero no era para mí sola, era para algo más grande. Ella escuchó sin interrumpir. Tomaba notas de vez en cuando, y cuando terminé de hablar, me miró con los ojos brillantes. «Señora Cervantes, lo que usted quiere hacer es hermoso, y yo voy a ayudarla a hacerlo realidad». Pasamos 3 horas discutiendo detalles. Mónica me explicó todo el proceso legal, los trámites, los permisos, las responsabilidades. «El dinero va a estar protegido», me dijo. «Nadie va a poder tocarlo, ni siquiera usted. Una vez que esté en la fundación, solo se podrá usar para los fines que usted establezca». «¿Y mis hijos?», pregunté. «¿Podrían, no sé, demandarme? ¿Intentar quitarme el dinero?». Mónica negó con la cabeza. «El billete estaba a su nombre. Usted es la única beneficiaria. Legalmente ese dinero es suyo. Y una vez que esté en la fundación, ellos no tendrán ningún derecho sobre él». Respiré aliviada. «¿Cuánto tiempo tomará?», pregunté. «Si todo sale bien, en 3 meses la fundación estará operando. Mientras tanto, podemos empezar a buscar el primer proyecto». «¿Tiene alguna idea?». Pensé en el asilo San Francisco de Asís, en Socorro, en todas las personas que vivían ahí, esperando visitas que nunca llegaban. «Quiero empezar aquí», dije, «en el asilo donde estoy. Quiero mejorar las instalaciones, traer talleres, actividades, hacer que las personas se sientan vivas». Mónica sonrió. «Me parece perfecto. Empezaremos por ahí». Cuando regresé al asilo esa tarde, me sentía diferente. Ya no era la vieja abandonada, ya no era la madre rechazada. Era Julieta Cervantes, fundadora de la Fundación Roberto Cervantes, una mujer con una misión. Socorro me esperaba en el jardín. «¿Cómo te fue?», me preguntó con esa sonrisa dulce que siempre tenía. «Bien, Socorro». «Muy bien». Me senté a su lado en la banca. «Socorro, ¿te gustaría que este lugar fuera diferente? ¿Más bonito? ¿Con más actividades?». Ella me miró confundida. «¿A qué te refieres?». «A que voy a invertir dinero aquí, en este asilo, para que todos tengamos una vida mejor». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿De verdad, Julieta?». «De verdad». Ella me abrazó, y fue el abrazo más sincero que había recibido en mucho tiempo, más sincero que cualquiera que mis hijos me hubieran dado. Esa noche, antes de dormir, saqué la fotografía de Roberto y yo en nuestra boda. La miré durante mucho tiempo, 2 jóvenes sonriendo frente a una iglesia, creyendo que el amor lo podía todo. Y tal vez sí podía. Tal vez el amor no siempre venía de donde uno esperaba. Tal vez no siempre venía de los hijos, o de la familia de sangre. Tal vez el amor estaba en hacer el bien, en ayudar, en construir algo que durara más que uno mismo. «Gracias, Roberto», susurré, tocando su rostro en la fotografía. «Gracias por cuidarme, incluso desde donde estés». Y por primera vez desde que había muerto, sentí que estaba cerca, no de forma física, pero de alguna otra manera que no podía explicar. Estaba en cada decisión que yo tomaba, en cada paso que daba hacia adelante. Y sabía que estaría orgulloso. Al día siguiente recibí un mensaje de Rodrigo. «Mamá, necesitamos hablar. Esto no puede quedar así. Llámame». No le respondí, porque ya no había nada que hablar. Yo había tomado mi decisión, y era una decisión desde el amor, pero no el amor ciego y complaciente que había tenido antes. Era un amor con límites, con dignidad, con respeto hacia mí misma. Y si ellos no podían entenderlo, entonces ese era su problema, no el mío. Porque yo ya había aprendido algo que me había tomado 60 años entender. No puedes obligar a nadie a amarte, pero sí puedes elegir cómo vivir con esa verdad. Y yo había elegido vivir con propósito, con paz, con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Y eso era más valioso que cualquier cantidad de dinero. Pasaron 6 meses. 6 meses desde que mis hijos salieron de esa sala de visitas y me dijeron que ya no era su familia. 6 meses desde que tomé la decisión de crear la Fundación Roberto Cervantes. Y en esos 6 meses, todo cambió. No de la noche a la mañana, no de forma mágica, pero sí de forma real, tangible,
visible. La fundación ya era una realidad. Mónica, la abogada, había hecho un trabajo increíble. Todos los papeles estaban en orden, todos los permisos aprobados. Y lo mejor de todo, ya habíamos empezado a trabajar. El Asilo San Francisco de Asís fue nuestro primer proyecto. Con parte del dinero renovamos las habitaciones. Pintamos las paredes de colores cálidos, amarillos suaves, azules claros, verdes menta. Compramos camas nuevas, colchones cómodos, sábanas de algodón que no olían a cloro. Arreglamos el jardín, plantamos más bugambilias, pusimos bancas nuevas, construimos un pequeño huerto donde los residentes podían sembrar jitomates, cilantro, chiles, cosas simples, pero que les hacían sentir útiles, vivos. Contratamos profesores de pintura, de música, de literatura. 2 veces por semana venía un maestro de yoga. Los jueves, un grupo de jóvenes universitarios venía a hacernos compañía, a jugar cartas, a escuchar nuestras historias. El asilo dejó de ser un lugar donde la gente venía a esperar la muerte. Se convirtió en un lugar donde la gente venía a vivir lo que le quedaba de vida con dignidad. Y yo me convertí en algo que nunca imaginé. Me convertí en la voz de los olvidados. La entrevista en el programa Historias de Vida se transmitió un martes por la noche. Yo estaba nerviosa, muy nerviosa. Socorro se sentó a mi lado en la sala común del asilo. Otras 5 personas más se unieron para ver el programa. Cuando apareció mi rostro en la pantalla, sentí un nudo en la garganta. Ahí estaba yo, sentada frente a la conductora del programa, una mujer elegante de cabello corto que me miraba con esa calidez que solo tienen las personas que saben escuchar. En la entrevista, conté mi historia completa. Conté cómo Roberto y yo nos conocimos, cómo construimos una vida juntos, cómo criamos 3 hijos, cómo él enfermó, cómo murió, y conté la parte más difícil. Conté cómo mis hijos me dejaron en un asilo 3 días después del funeral, cómo no vinieron a visitarme, cómo planeaban vender mi casa sin preguntarme. Conté cómo descubrí que había ganado la lotería, y cómo, cuando mis hijos se enteraron, vinieron corriendo, no por mí, por el dinero. La conductora me preguntó, ¿y qué sintió cuando se dio cuenta de que sus hijos solo querían el dinero? En la pantalla, mi rostro se veía tranquilo, sereno. Sentí tristeza, respondí, mucha tristeza, pero también sentí claridad. Por primera vez en años, vi la verdad, y aunque dolió, también me liberó. ¿Y no les ha dado nada del dinero? No, y no lo haré, porque darles dinero no cambiaría quiénes son, solo los haría más cómodos en su egoísmo. ¿Y qué hizo con el dinero? Entonces mi rostro en la pantalla se iluminó con una sonrisa. Creé una fundación en nombre de mi esposo, para ayudar a personas mayores que han sido abandonadas, porque yo descubrí algo importante. Cuando tus propios hijos te olvidan, el mundo no tiene por qué olvidarte también. La sala común del asilo estalló en aplausos. Socorro lloraba a mi lado. Me abrazó con fuerza. Julieta, eres una heroína. Yo no me sentía una heroína, solo me sentía en paz. Después de que se transmitió la entrevista, mi teléfono no dejó de sonar. Pero no eran mis hijos los que llamaban. Eran periodistas, organizaciones sociales, personas que querían apoyar la fundación, personas que querían contar sus propias historias de abandono. Recibí cientos de mensajes. Algunos me partieron el corazón. Señora Julieta, mi madre está en un asilo y mis hermanos y yo no la hemos visitado en 2 años. Su historia me hizo llorar. Mañana voy a ir a verla. Señora Cervantes, gracias por decir en voz alta lo que muchos callamos. Mi padre murió solo en un hospital porque ninguno de sus hijos llegó a tiempo. Su historia me recordó que todavía tengo tiempo de cambiar con mi madre. Julieta, tengo 80 años y vivo sola. Mis hijos me llaman una vez al mes. Su historia me dio fuerza para saber que no estoy loca, que no soy una carga, que merezco respeto. Cada mensaje me recordaba por qué había tomado esta decisión. No solo por mí, por todos nosotros, por todas las personas que se volvieron invisibles con el tiempo. Pero no todos los mensajes eran de apoyo. También llegaron mensajes de personas que me criticaban. Señora, usted es muy egoísta, esos son sus hijos, la sangre es la sangre. Usted debería perdonarlos y darles su parte. Qué feo que use el dinero para vengarse de sus hijos. Ellos la criaron y usted así les paga. Usted es una mala madre. Los hijos siempre deben ser la prioridad.
Al principio, esos mensajes me dolían, me hacían dudar. ¿Era egoísta? ¿Era vengativa? ¿Era mala madre? Pero entonces recordaba. Recordaba las noches en que llamaba a Rodrigo y él no contestaba. Recordaba cuando Patricia me decía que sus hijos estaban muy chiquitos para conocerme aunque ya tenían 7 años. Recordaba cuando Daniel me pedía dinero prestado y nunca lo devolvía. Recordaba el día del velorio, la conversación en el pasillo. Ya sabes cómo es mamá. Siempre queriendo opinar en todo. Y entonces dejaba de dudar. No era mala madre. Era una madre que finalmente había aprendido a ponerse límites a sí misma y a los demás. 3 meses después de la entrevista, la fundación abrió su segundo proyecto, una casa hogar en la colonia Doctores. Era una casa vieja que habíamos comprado y renovado. Tenía 6 habitaciones grandes, una cocina equipada, una sala con televisión y una terraza con plantas. Ahí vivían 10 personas mayores que habían sido abandonadas por sus familias, algunas encontradas en la calle, otras rescatadas de asilos en malas condiciones. Cada una tenía su propia historia, y todas eran desgarradoras. Don Alfredo, de 72 años, había sido dejado por su hijo en una estación del metro. Literal, su hijo le dijo que iba a comprar algo y nunca regresó. Doña Carmen, de 68 años, había vivido 2 años en la calle después de que su hija la corrió de la casa porque ocupaba el cuarto para hacer una oficina. Don Luis, de 80 años, había sido internado en un asilo por su familia y nunca recibió una sola visita en 5 años. Escuchar sus historias me partía el corazón, pero también me daba fuerza, porque ahora, gracias a Roberto, gracias a ese billete de lotería, gracias a esa decisión que tomé, estas personas tenían un hogar, tenían dignidad, tenían una segunda oportunidad. Pero mientras la fundación crecía, mientras yo encontraba propósito y paz, mis hijos empezaron a enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Rodrigo fue el primero. Me enteré por casualidad. Socorro había visto una nota en el periódico. Me la enseñó una mañana mientras desayunábamos. Ejecutivo de empresa tecnológica es despedido tras denuncias de maltrato laboral. El ejecutivo era Rodrigo. Leí la nota completa. Al parecer, varios empleados lo habían denunciado por trato abusivo, por gritos, por humillaciones públicas. La empresa había decidido despedirlo para proteger su imagen. Sentí algo raro en el pecho. No era alegría, no era satisfacción, era tristeza. Tristeza porque Rodrigo había repetido conmigo el mismo patrón que usaba con sus empleados, maltrato disfrazado de eficiencia. 2 semanas después, me enteré de que Valeria, su esposa, había pedido el divorcio. No me lo dijo él. Me lo dijo Patricia. Me llamó una tarde, llorando. «Mamá, Valeria dejó a Rodrigo. Se llevó a los niños. Dice que ya no aguanta su carácter, que es una persona amargada y controladora». Yo no dije nada. «Rodrigo está destruido, mamá. Perdió su trabajo, perdió a su familia. Y tú ni siquiera lo has llamado». «¿Y él me ha llamado a mí?», pregunté con calma. Silencio. «Mamá, por favor, él te necesita». «Patricia, cuando yo lo necesité, él no estuvo. Ahora que él me necesita, no puedo fingir que todo está bien». Ella colgó sin decir adiós. Patricia fue la segunda. Su vida perfecta en Cuernavaca empezó a derrumbarse poco después. Su esposo, el arquitecto exitoso, había invertido todo su dinero en un proyecto inmobiliario que resultó ser un fraude. Perdieron la casa. Tuvieron que mudarse a un departamento pequeño en la ciudad. Los niños tuvieron que salir de sus escuelas privadas. Patricia tuvo que vender sus bolsas de diseñador, sus joyas, su coche. Me enteré porque un día apareció en el asilo. Llegó sin avisar, sin lentes oscuros, sin maquillaje, con el cabello despeinado y los ojos hinchados. «Mamá, necesito hablar contigo». No me levanté a abrazarla. Me quedé sentada en la banca del jardín. «Dime, Patricia». Ella se sentó a mi lado. Se tapó la cara con las manos. «Lo perdimos todo, mamá. La casa, el dinero, todo. Lo siento mucho», dije, y lo decía en serio. «Necesito tu ayuda». Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. «¿Qué tipo de ayuda?» «Dinero, mamá. Solo un poco, para que los niños puedan seguir estudiando, para que podamos pagar la renta. Por favor». La miré a los ojos. «Patricia, cuando me dejaste en este asilo, ¿pensaste en si yo tenía dinero para pagar la renta de mi vida? ¿Pensaste en si yo necesitaba ayuda?» Ella empezó a llorar. «Mamá, por favor, esto es diferente. Mis hijos
Tus hijos, la interrumpí, son tu responsabilidad. Así como tú eras mi responsabilidad, y cuando me necesitaste, yo estuve ahí, siempre. Pero cuando yo te necesité, tú no estuviste. Cometí un error, mamá, lo sé. Pero, ¿no puedes perdonarme? Sí puedo perdonarte, Patricia. Pero perdonar no significa rescatarte de las consecuencias de tus decisiones. Ella se puso de pie. Eres una mala madre, dijo con voz temblorosa. Una mala madre. Y se fue. Yo me quedé sentada en esa banca, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía otra vez. Pero también sabía que estaba haciendo lo correcto, porque si les daba dinero ahora, nada cambiaría. Nada. Daniel fue el último. Él nunca vino a pedirme ayuda. Nunca me llamó. Nunca apareció. Pero me enteré de su vida por una trabajadora social que colaboraba con la fundación. Daniel había caído en una depresión profunda. Había perdido su trabajo. Había acumulado más deudas. Vivía en un cuarto rentado en Nesa, solo, sin amigos, sin familia. La trabajadora social me preguntó si quería que lo contactara, que le ofreciera ayuda de la fundación. No, dije, déjalo. Él tiene que tocar fondo para poder levantarse. Sonaba cruel, lo sé, pero no lo era. Era amor, amor duro, amor que no rescata, amor que permite que la otra persona enfrente sus propias decisiones y aprenda de ellas. Porque si yo lo rescataba ahora, ¿qué estaría enseñándole? Que no importa qué tan mal se porte, que no importa cuánto daño haga, siempre habrá alguien que lo salve. Y eso no era amor, eso era complicidad. Una noche, mientras estaba acostada en mi cama, pensé en mis 3 hijos. Rodrigo, solo en un departamento, sin trabajo, sin esposa, sin hijos. Patricia, luchando por sobrevivir, vendiendo sus cosas, enfrentando la realidad de que el dinero no era eterno. Daniel, hundido en la depresión, pagando las deudas de años de irresponsabilidad. Y me pregunté, ¿era esto justicia o era crueldad? Entonces recordé algo que Roberto me había dicho una vez, muchos años atrás. Estábamos hablando de Daniel. Él acababa de pedirnos dinero otra vez. Yo quería dárselo. Roberto dudaba. Julieta, me dijo, a veces el mayor acto de amor es decir que no. Porque cuando rescatas a alguien de las consecuencias de sus decisiones, no lo estás ayudando. Lo estás condenando a repetir los mismos errores una y otra vez. En ese momento, no lo entendí. Pensé que Roberto estaba siendo duro, pero ahora lo entendía perfectamente. Mis hijos no estaban sufriendo por mi culpa, estaban sufriendo por las suyas. Rodrigo había maltratado a tanta gente que finalmente la vida le devolvió ese maltrato. Patricia había vivido en una burbuja de apariencias y comodidad sin valorar lo que realmente importaba. Daniel había huido de la responsabilidad toda su vida hasta que ya no tuvo a dónde huir. La vida simplemente les estaba cobrando sus deudas. Y yo no podía interferir en ese proceso, porque si lo hacía, si los rescataba ahora, nunca aprenderían y nunca cambiarían. Alguna vez Rodrigo me llamó loca cuando le dije que no le daría dinero. Años después, vi esa misma mirada vacía en sus ojos cuando apareció en las noticias después de ser despedido. Esa mirada de alguien que finalmente entiende que el mundo no gira a su alrededor. Alguna vez Patricia me dijo que yo era egoísta por no pensar en mis nietos. Meses después, ella tuvo que explicarles a esos mismos nietos por qué ya no podían tener todo lo que querían, y aprendió lo que yo siempre supe, que los niños no necesitan cosas caras, necesitan amor, presencia y ejemplo. Alguna vez Daniel me ignoró cuando más lo necesité, y ahora él estaba viviendo esa misma soledad, ese mismo abandono, y tal vez, solo tal vez, eso lo haría despertar. La vida siempre cobra sus deudas, siempre. No de forma inmediata, no de forma obvia, pero siempre. Y yo no sentía alegría al ver sufrir a mis hijos, de verdad que no. Pero tampoco sentía culpa, porque había aprendido algo fundamental. No puedes salvar a quien no quiere ser salvado, y no puedes amar a alguien más de lo que ellos se aman a sí mismos. Pasaron los meses. La fundación siguió creciendo. Abrimos un tercer proyecto, luego un cuarto. Yo me convertí en la presidenta de la fundación. Daba entrevistas, visitaba proyectos, hablaba con autoridades, me reunía con otras organizaciones. Me convertí en alguien que importaba, no por el dinero, por el trabajo, por la misión. Y mis hijos, ellos seguían su propio camino, un camino que yo ya no podía ni quería controlar,
porque finalmente había entendido algo que me tomó 60 años aprender. El amor verdadero no es complacer, no es rescatar, no es callar. El amor verdadero es permitir que el otro enfrente sus propias consecuencias, es poner límites, es decir la verdad aunque duela, es soltar, y es confiar en que, al final, cada quien encuentra su propio camino, aunque ese camino no sea el que nosotros hubiéramos elegido para ellos. Han pasado 2 años desde que gané la lotería, 2 años desde que mis hijos salieron de mi vida, 2 años desde que tomé la decisión más difícil y más liberadora de toda mi existencia. Hoy tengo 62 años, y por primera vez, en mucho tiempo, me siento joven, no joven de cuerpo. Mi espalda sigue doliendo por las mañanas, mis rodillas crujen cuando subo escaleras, mis manos tienen manchas que antes no tenían, pero mi alma está viva, porque descubrí algo que nunca imaginé. La vida no termina cuando tus hijos se van, la vida no termina cuando tu esposo muere, la vida no termina cuando pierdes todo lo que creías importante. La vida empieza de nuevo, cada vez que tú decides que empiece. La Fundación Roberto Cervantes es ahora una de las organizaciones más reconocidas en el país. Tenemos 7 casas hogar en diferentes estados. Hemos ayudado a más de 200 personas mayores a recuperar su dignidad. Hemos dado talleres de derechos humanos. Hemos asesorado legalmente a familias. Hemos creado redes de apoyo. Y lo más importante, hemos hecho que miles de personas se den cuenta de que envejecer no significa desaparecer. Yo me convertí en la cara de la fundación. Pero no porque quisiera fama, sino porque entendí que mi historia podía abrir puertas, podía tocar corazones, podía cambiar vidas. Cada vez que doy una conferencia, cuento mi historia completa, sin vergüenza, sin resentimiento, solo con la verdad. Y siempre termino diciendo lo mismo. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Hace 3 meses recibí una carta. Era de Daniel. La carta estaba escrita a mano. La letra temblaba en algunas partes. Se notaba que había llorado mientras escribía. Decía: «Mamá, sé que no merezco que me leas. Sé que no merezco tu perdón. Pero necesito escribirte aunque no me respondas. He tocado fondo, mamá. Perdí todo, mi trabajo, mi departamento, mis amigos, todo. Y en medio de esa oscuridad, finalmente entendí algo. Yo fui quien se perdió a sí mismo. Nadie más. Yo. Durante años te culpé. Culpé a papá, culpé a Rodrigo y a Patricia, culpé al mundo entero de mis problemas, pero la verdad es que yo elegí ser irresponsable, yo elegí huir, yo elegí no esforzarme, y cuando tú me dijiste que no me ibas a dar dinero, me enojé tanto. Pensé que eras cruel, que eras egoísta, pero ahora entiendo que fue el acto de amor más grande que pudiste hacer por mí, porque si me hubieras dado dinero, yo seguiría siendo el mismo. Seguiría esperando que alguien me rescatara. Seguiría viviendo como un niño de 40 años. Pero al decirme que no, me obligaste a verme al espejo. Y no me gustó lo que vi. Estoy en terapia ahora, mamá. Voy 3 veces por semana. Estoy trabajando en mí mismo, en entender por qué soy como soy, en cambiar. No te pido dinero. No te pido que me rescates. Solo te pido que sepas que finalmente lo entendí. Y que te amo. Y que perdón. Perdón por no haber estado cuando papá murió. Perdón por haberte abandonado. Perdón por haber sido tan egoísta. No espero que me respondas. Solo necesitaba decírtelo. Con amor, Daniel. Leí la carta 3 veces. Lloré las 3 veces, porque sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Esperanza de que tal vez Daniel sí podía cambiar. Le respondí 2 días después. Una carta corta, directa. Daniel, recibí tu carta y me alegra saber que estás en terapia, que estás trabajando en ti mismo. El perdón no es algo que se pide, es algo que se gana, con tiempo, con acciones, con cambio real. Si quieres que volvamos a tener una relación, tendrás que demostrarme que realmente has cambiado, no con palabras, con hechos. No te voy a rescatar, pero tampoco te voy a abandonar. Si necesitas hablar, puedes llamarme, pero no me pidas dinero. No me pidas que solucione tus problemas, porque lo único que puedo darte es mi escucha, mi compañía, mi apoyo emocional. El resto depende de ti. Con amor, mamá. No sé si Daniel cambiará. No sé si algún día volveremos a tener una relación de madre e hijo, pero al menos hay una puerta abierta, una posibilidad,
Y eso es más de lo que teníamos hace 2 años. Rodrigo y Patricia, en cambio, no han dado señales de vida. Supe por terceros que Rodrigo consiguió trabajo en una empresa más pequeña, con un sueldo menor, sin el poder que tenía antes. Supe que está intentando reconstruir su relación con sus hijos, que está yendo a terapia familiar. No sé si lo logrará, pero al menos está intentándolo. Patricia sigue viviendo en ese departamento pequeño. Supe que consiguió trabajo como maestra de arte en una escuela pública, que sus hijos están en escuelas de gobierno, que aprendió a vivir con menos. No me ha buscado. Y yo tampoco la he buscado, porque a veces el amor es también saber cuándo dar espacio, cuándo soltar, cuándo dejar que el otro crezca sin tu presencia. Tal vez algún día mis 3 hijos vengan a buscarme, no por dinero, por amor real. Y si ese día llega, estaré aquí, estaré lista. Pero si no llega, también estaré bien. Porque aprendí que mi valor no depende de ellos. Mi felicidad no depende de ellos. Yo soy Julieta Cervantes, con o sin hijos, con o sin familia de sangre. Y eso es suficiente. Hace un mes, inauguramos nuestra 8ª casa hogar. Fue en Guadalajara. Una casa hermosa con jardín grande, árboles frutales y una fuente en el centro. Durante la inauguración hablé frente a más de 100 personas, autoridades, periodistas, benefactores, residentes de otras casas hogar. Y dije algo que llevaba guardado en el corazón durante mucho tiempo. Cuando perdí a mi esposo, pensé que había perdido todo. Cuando mis hijos me abandonaron, pensé que mi vida había terminado. Cuando me dejaron en un asilo, pensé que ya no valía nada. Pero descubrí algo. La vida no termina cuando otros deciden que ya no eres importante. La vida continúa, y tú tienes el poder de decidir qué hacer con ella. Yo decidí convertir mi dolor en propósito, mi abandono en misión, mi soledad en compañía para otros. Y hoy puedo decirles con toda certeza, soy más feliz ahora que nunca antes en mi vida. No porque tenga dinero, no porque sea famosa, no porque mis hijos hayan regresado, sino porque finalmente me encontré a mí misma. Finalmente entendí que mi vida tiene valor, que mi voz importa, que mi existencia hace una diferencia. Y si yo, una mujer de 62 años que fue abandonada y olvidada, pude levantarme y construir algo hermoso, entonces cualquiera puede hacerlo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegir la dignidad. Nunca es tarde para ser feliz. Las personas se pusieron de pie. Aplaudieron durante 5 minutos. Socorro estaba en primera fila, llorando de orgullo. Y yo sentí la presencia de Roberto, tan clara, tan real, como si estuviera parado a mi lado, sonriendo, diciéndome, «Lo lograste, mi reina, lo lograste». Esta mañana, antes de que amaneciera, fui al jardín del asilo. Me senté en mi banca favorita, la misma donde conocí a Socorro hace 2 años. El cielo estaba empezando a ponerse rosa, los pájaros cantaban, las bugambilias se movían con el viento fresco de la mañana. Saqué la fotografía de Roberto y yo en nuestra boda. Esa fotografía vieja, en blanco y negro, que ha estado conmigo todo este tiempo. La miré y sonreí. «Gracias, mi amor», susurré. «Gracias por ese billete. Gracias por seguir cuidándome. Gracias por enseñarme que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma». El viento sopló más fuerte y sentí como si Roberto me hubiera abrazado. Cerré los ojos, respiré profundo y dejé que ese momento se grabara en mi memoria. Porque estos eran los momentos que importaban, no los grandes eventos, no las entrevistas, no los reconocimientos, sino estos momentos pequeños, estos momentos de paz, estos momentos donde sabes, sin ninguna duda, que estás exactamente donde debes estar. Si estás escuchando mi historia y te sientes sola, si te sientes olvidada, si sientes que tu vida ya no tiene sentido porque tus hijos te dejaron, o porque tu pareja murió, o porque el mundo decidió que ya no eres importante, quiero que sepas algo. Tu vida no ha terminado. Tu valor no depende de nadie más que de ti misma. Tienes el poder de elegir, de empezar de nuevo, de construir algo hermoso con lo que te queda. No será fácil. Habrá días en los que querrás rendirte. Habrá noches en las que llorarás. Habrá momentos en los que te preguntarás si vale la pena. Pero sí vale la pena. Te lo prometo. Sí vale la pena. Porque hay gente que te necesita. Hay propósito esperándote. Hay vida todavía por vivir. Y tú
Tú mereces vivirla con dignidad, con alegría, con paz. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto hayas sufrido, no importa quién te haya abandonado. Tú sigues siendo valiosa, tú sigues siendo importante, tú sigues siendo suficiente. Han pasado 2 años desde aquella noche en el asilo, cuando descubrí que había ganado $22 millones. 2 años desde que decidí no darles nada a mis hijos. 2 años desde que creé la Fundación Roberto Cervantes. Y si pudiera regresar el tiempo, ¿haría algo diferente? No, no haría nada diferente, porque estas decisiones me trajeron hasta aquí, hasta este momento, hasta esta vida que nunca imaginé, pero que ahora no cambiaría por nada. Perdí a mis hijos, es verdad, y eso todavía me duele. Probablemente me dolerá siempre, pero gané algo mucho más valioso. Me gané a mí misma, y eso es algo que nadie me podrá quitar jamás. Me llamo Julieta Cervantes, tengo 62 años, y esta es mi historia. Una historia de pérdida, de traición, de dolor, pero también una historia de resurrección, de dignidad, de amor propio. Una historia que demuestra que nunca es tarde para empezar de nuevo, que nunca es tarde para ser feliz, que nunca es tarde para vivir. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.